Señores, buenas noches. Ya entrando a la mitad, a la quincena de diciembre, tenemos como de costumbre pues un resumen de los casos de corrupción que hicimos en el 2022 y también vamos a tener un foro que nos va a explicar con expertos, politólogos, abogados, periodistas y economistas cómo terminó el año 2022. Todo esto y más en este programa. Buenas noches y gracias. Bueno, tradicionalmente siempre hacemos para esta época un foro para pasar balance y analizar cómo termina el año y eso es precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Según informes del Banco Central, en este año 2022, que casi finaliza, la economía dominicana se mantuvo en crecimiento, pese a factores externos como el conflicto bélico ruso-Ucrania y el proceso de recuperación del COVID-19. Se habla de un crecimiento del PIB de un 5%. La inflación termina con un 6.31%, posicionando a República Dominicana como el quinto país con menor inflación acumulada de América Latina y el Caribe. Otros importantes avances en materia económica fueron las exportaciones, que superaron los 10.500 millones de dólares, creciendo un 14%, y los ingresos por divisas también alcanzaron una cifra récord al ubicarse por encima de los 39.300 millones de dólares. Hay muchos logros en este año, pero también hay muchas sombras y precisamente eso es lo que vamos a analizar. Tenemos a Jaime Senior, doctor en Derecho y presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, José Monegro, periodista y director del periódico El Día, Jaime Aristi Escuder, economista y matemático, y también el señor David de la Hoz, politólogo, catedrático y abogado. Bueno, pues muy buenas noches a los panelistas y vamos a entrar de lleno en el tema. ¿Cómo termina el año 2022? Jaime Aristi Escuder. Mira, desde el punto de vista macroeconómico, sin lugar a dudas, hay estabilidad. El Banco Central nuevamente ha sido exitoso, ha logrado ir reduciendo la tasa de inflación. Se espera que concluya el año en alrededor del 7%. Está por encima de la meta, que es el 4% más menos 1, pero 7% es algo que en términos comparables a nivel internacional es positivo. Con relación al tipo de cambio, el tipo de cambio va a registrar una apreciación de alrededor del 3 puntos porcentuales, lo cual también es positivo. El crecimiento de la economía va a ser de alrededor del 5.3%, lo cual implica que estamos creciendo por encima del potencial y eso ayuda a reducir la tasa de desocupación. Esa es la parte más positiva, que es desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica. Si nos vamos ya a términos sectoriales, pues ahí hay un elemento crítico de parte de lo que es el desempeño del gobierno, que es el sector eléctrico. El sector eléctrico ha sido un sector en el cual hemos visto cómo ha aumentado las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad y se espera que este año el déficit del sector eléctrico pues pase de 1.020 millones de dólares, que fue el año pasado, alrededor de 1.500 a 1.600 millones de dólares. Y para el año que viene pues vamos a tener todavía un deterioro mayor. ¿Qué significa eso? Que prácticamente la mitad del déficit de este año lo va a explicar el sector eléctrico y eso es algo que realmente es preocupante. Bueno, realmente lograste en pocos segundos hacer un resumen con bastantes cifras para darnos una idea de cómo termina el 2022. Y nuevamente el talón de Aquiles va a ser, parece ser que en este gobierno, la electricidad, en ese caso. Pero ahora vamos a ver qué nos dice Monegro sobre cómo termina para él el 2022. Monegro. 2022 termina con grandes retos para la República Dominicana, siendo uno de ellos un reto diplomático, cómo manejar la situación frente a Haití, un país que definitivamente es un estado fallido, y que la presión migratoria como consecuencia de todos los problemas internos que tiene Haití la está recibiendo República Dominicana, un diferendo con Estados Unidos, quien le sugirió a la República Dominicana la posibilidad de establecer campamentos de refugiados del lado dominicano, y la República Dominicana lo rechazó. Eso es un gran reto diplomático para la República Dominicana. El otro gran situación que tiene que manejar el gobierno dominicano y es el tema inflacionario. Si bien es cierto, la inflación ha ido deteniéndose, pero no quiere decir que han bajado los precios por debajo de como estaban anteriormente. Se ha detenido el ritmo de crecimiento de precios, pero se ha mantenido alto. Uno de los problemas que tiene el gobierno dominicano que enfrentar
el tema inflacionario. Y tercero, un tema que tiene que ver con la Junta Central Electoral y es el descontrol absoluto de la actividad proselitista, descontrol que tiene que ver con una ley electoral desfasada y que definitivamente parece que no se va a modificar en lo que resta de este periodo gubernamental. Son como de los principales retos que tiene el país ahora, teniendo en consideración las cosas que han ocurrido a nivel internacional, que tiene que ver con la guerra de Ucrania, tiene que ver, estamos terminando con otro virus. Hay 200 virus gripales circulando en el ambiente dominicano. Son como de las cosas fundamentales que tenemos que enfrentar ahora. Bueno, David, muy buen resumen, David, de la Hoz, políticamente, cómo termina, como usted como politólogo, cómo siente que termina el 2022 en el sentido de que si Abinader mantiene su alto crédito en la población o ha desmejorado, ¿hay confianza en el gobierno? ¿No la hay? ¿Cómo ve usted cómo termina el gobierno en el 2022? Creo que con dos características esenciales. La primera, debilidad institucional, y la segunda, inseguridad ciudadana. El gobierno no logra conformar un Estado de Derecho creíble. Tenemos mucha deficiencia en la aplicación de la ley, por ejemplo, el tema ambiental, el tema de la contaminación sónica, el tema de los límites para los establecimientos comerciales que venden bebidas espirituosas o alcohólicas, como se dice. Y las bancas, las bancas, o sea, la tranquilidad ciudadana parece no estar en la ley, parece que no se aplica la ley, sino un consenso entre las autoridades y aquellos que molestan con ruidos que exceden lo normal. Pero, licenciado de la Hoz, esos son como detallitos ante lo macro, ¿no? La parte de cómo termina el presidente Abinader políticamente este año. Políticamente, sí, es muy difícil establecer un término porque aquí se está jugando mucho a encuestas que se sabe que son pagadas y que no dicen la verdad. Ahora, se debe creer a lo que dice la calle. En la calle el presidente no está bien, esa es la realidad, y tampoco está bien el partido, porque como se sabe, los dirigentes que tenían contacto con la base de ese partido y con la población han sido extrañados de la dirección de ese partido. Okay. Y yo creo que eso va a incidir seriamente en el tema de cómo termina el presidente Abinader. Bueno, algunas encuestas internacionales que lo posicionan como uno de los presidentes de mayor popularidad en toda América Latina. ¿Y usted cree que esa encuesta también es pagada? Esas encuestas también tienen manejo, no como las internas, pero se sabe que sí, que hay ciertos factores, incluso internacionales, que determinan esas popularidad. No quiere decir que sean bajas, tienen algo de cierto, pero no reflejan lo que están diciendo las calles. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a ver la opinión del presidente de ANGE en lo que se refiere a cómo termina el año 2022 para el empresariado. El desempleo, por ejemplo, ha mejorado, algunos índices han mejorado. ¿Ustedes lo sienten así o no? El año 2022 definitivamente ha sido un año en el cual el empresariado ha enfrentado muchos retos, muchos desafíos. Se ha hablado mucho de la inflación. Eso tiene un efecto directo, pues ha habido un esfuerzo desde el punto de vista del sector privado de mantener los precios estables para no afectar a los consumidores en la mayor proporción posible. Esto ha sido también un esfuerzo mancomunado con el sector público y eso tiene un efecto sobre el sector privado, sobre el clima empresarial y sobre lo que son las perspectivas económicas del futuro. Sin embargo, el año 2022 no termina tan mal como quizás se pensaba que iba a ser a principio de año o a finales del año 2021, cuando se pensaba que este iba a ser un año de merma o de baja. Realmente terminó siendo un año bastante positivo. República Dominicana, a pesar de los desafíos, a pesar de lo que ha sido la parte negativa que hemos visto, se ha posicionado a nivel internacional como un referente en materia económica. Ha sido realmente considerado... Y Jaime, y de turismo también, o sea, ha sido felicitado por organismos internacionales por el buen desempeño en el área turística, ¿no? Yo creo que lo más importante resaltar en turismo no solo ha sido la recuperación de las cifras en materia de turismo, sino que
en market share, en turismo a nivel mundial. Ok. Hemos aumentado nuestra cifra, es decir, República Dominicana ahora capta más el mercado de turismo de lo que captaba antes de la pandemia. Y eso es algo muy positivo, por lo que el año 2022 realmente ha sido un año que, a pesar de los desafíos, en sentido general arrojará algo positivo para la República Dominicana. Bueno, en este caso vamos donde el otro Jaime Ariste Escuder, para la parte económica. Ya oímos que no cerramos con números en rojo como en otras oportunidades, sino con algunos índices bastante alentadores para un año tan difícil por los conflictos que todo el mundo sabe y por la situación que atravesó el mundo entero, no solo en este país. Pero hay cosas pendientes, como el pacto fiscal, que no se pudo terminar. El año que viene, ¿el pacto fiscal nos va a tocar las puertas? No, sin lugar a dudas no habrá reforma tributaria hasta el año 2024. Será el próximo gobierno, sea encabezado por Luis Abinader u otro presidente, el que le va a tocar la responsabilidad de llevar a cabo una reforma tributaria. Una reforma que es necesaria por el hecho de que lo que tenemos de presión es de alrededor del 14-15% de Producto Interno Bruto y necesitamos por lo menos 18%, y eso significa buscar 3 puntos del PIB de recursos adicionales mediante las modificaciones de las figuras impositivas. Y eso es importantísimo porque, por ejemplo, para el año que viene tenemos que colocar 6.600 millones de dólares en forma de deuda, sea bonos soberanos o cualquier otra forma de deuda, y eso, con el aumento de tasa de interés, va a implicar un reto importante para las finanzas del sector público. Monegro, el costo político de todas las cosas que han pasado fuera pues de lo que puede hacer un gobierno, y sobre todo un gobierno tan reciente que tiene unos 2 años y algo, pero ha tenido un costo político. Oímos ahora al catedrático de la OZ, el politólogo, decir que Abinader en las calles está mal. Esa es su idea también. Ha tenido un alto costo, las desventajas que ha tenido el presidente con todas las situaciones internacionales que han pasado. Mira, por ejemplo, lo de Haití también es algo que crea mucha presión. Mira, yo creo que el presidente Luis Abinader, que llegó al gobierno en medio de una pandemia, ha sido un presidente que le ha tocado manejar grandes crisis globales, la crisis sanitaria, la crisis logística, la crisis inflacionaria y luego una crisis que ha combinado una serie de factores, que fue la crisis de la guerra de Ucrania. Entonces, cuando, como dicen en Cristo Rey, éramos mucho y parió la abuela, entonces viene la crisis de Haití. Ese ha sido el panorama de los 2 años y tanto del presidente Luis Abinader. Agobiante. Lógicamente, todas esas crisis, muchos organismos internacionales han destacado que la República Dominicana la ha manejado lo mejor posible para un país del tamaño nuestro. Lógicamente, dicen que las transiciones y los periodos y los gobiernos en periodos como estos pagan el costo, porque al final de cuentas la gente no ve lo que produce las situaciones que está confrontando, sino que lo que ve es el pan sobre la mesa. Evidentemente sí, todas esas crisis tienen un costo político para Luis Abinader, que tiene una ventaja, y es el frente. Yo siempre he dicho, cuando me dicen, ¿qué tú crees del panorama electoral? Lo decía en el 16 y lo digo ahora, ¿quién le ganará? Puede ganarle Leonel Fernández a Luis Abinader unas elecciones, puede ganarle Abel Martínez a Luis Abinader unas elecciones, puede ganarle Guillermo Moreno a Luis Abinader unas elecciones. Es una pregunta que hay que responderse para hacer cualquier análisis en ese sentido. Bueno, oímos hace un ratito que de la OZ nos decía que el PRM estaba como debilitado, pero no habló de la debilidad del PLD y también de un partido emergente y que están haciendo hace unos 2 años, como es el de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo termina el sistema político de partidos en el 2022? ¿Con fuerza o con cierta debilidad? Lo primero es que terminan violando la ley, es decir, la ley electoral, la ley sobre campaña electoral, la ley de partido fue violada en este año que concluye, y la reforma que se esperaba que se diesen en ambas leyes tampoco se han operado y se quedarán para después del 24 porque no hay tiempo físico para hacer esas modificaciones. Entonces, mi posición es que tenemos un sistema de partidos políticos con líderes antidemocráticos, líderes
que no hacen lo necesario para que el país avance hacia su democratización, digamos, desarrollada. Bueno, pues se respeta esa opinión. Ciertamente hay que oírlas todas y así podemos ir forzando, teniendo una formación diferente, sabiendo de los datos y de las informaciones que dan cada uno de ustedes. En la parte del desempleo hemos bajado bastante, estamos como el 2019. ¿Eso se debe a qué? ¿Qué hizo el gobierno para bajar la tasa de desempleo? Sin lugar a dudas, la estabilidad social, política y económica de la República Dominicana ha sido el principal factor que ha incidido en la reducción de la tasa de desempleo. El sector privado ha creado la mayoría de esos nuevos empleos, aunque también ha habido un aumento de la nómina pública, por lo que hemos visto que tanto el sector público y el sector privado han contribuido a la disminución de esa tasa de desempleo. Pero hasta que no podamos continuar mermando el tema de la inflación y la incertidumbre económica, entendemos que ese crecimiento tendrá que ser monitoreado de manera muy cercana. Jaime, decíamos al principio que el talón de Aquiles posiblemente sea la parte eléctrica, para no variar, porque ya la gente está con el grito al cielo con la factura. Entonces, significa que el año que viene eso podría empeorar. Sí, sin lugar a dudas. Cuando tú te das cuenta de que ha aumentado el precio de compra de energía y que se prevé que para el año que viene aumente todavía más porque no hay gas natural a precio competitivo, sino que tú vas a tener que utilizar diésel en grandes unidades de generación eléctrica del país. Esto va a hacer que tú multipliques por 2 o por 3 veces lo que va a ser el costo de compra de energía. Si a eso tú le añades que las empresas distribuidoras de electricidad tienen 10 puntos porcentuales por encima en términos de pérdidas de lo que tenías en el año 2019, eso combinado te permite a ti prever que para el año que viene fácilmente puedes tener $2.000 millones de déficit del sector eléctrico. Bueno, entonces el año que viene hay que apretarse el cinturón porque la economía va a estar bastante, afectada por esa situación eléctrica para no variar. Bueno, ya hemos terminado aquí este resumen rápido, este panorama de cómo termina el 2022 y vamos a hacer una invitación a estos mismos panelistas para que dentro de unas semanas volvamos a analizar cómo inicia el 2023 y qué nos espera ese año. Así que muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y aprovecho para felicitarlos para Navidad y para el año que viene. Gracias por estar en este foro y vamos a continuar con el programa.